Nuestro docente es experto en desarrollos científico-tecnológicos en alimentos funcionales para modulación de funciones orgánicas en cuerpo humano demostrables mediante seguimiento, en protocolos clínicos a biomarcadores definidos para mercado masivo y de especialidad médica en insuficiencia renal crónica, cáncer y síndrome metabólico. Demos la bienvenida al CEO de Curago Biotech, Antonio Cruz Serrano. Un aplauso para él, por favor. Muy buenas tardes. Vamos a platicar un ratito sobre lo que es economía del conocimiento. Si quisiera emular a Steve Jobs, diría que traigo 3 historias y nada más. Pero amigos míos, la realidad es que la grandeza no se copia, la grandeza no se puede emular. Así es que solo traigo una historia y nada más. Pero esa historia empieza muy cerca de aquí, en Huichapan, Hidalgo. Empieza más o menos hace 100 años, en 1917. Y empieza con un personaje que es parte de mi familia. Era un arriero conocido como el tío Marcelino. El tío Marcelino, originario de Huichapan, Jalisco, era un arriero que en sus viajes, en su ayate, llevaba mercancías que llegaba hasta una población en el Estado de México llamada San Rafael. Así es que en los viajes, el campesino que se volvió arriero llegó a la ciudad de San Rafael, donde se encontró literalmente un oasis en medio del Estado de México, donde había una serie de pobreza, donde estamos hablando de los últimos años de la Revolución Mexicana. El tío Marcelino se encontró con una empresa que producía papel, una empresa dirigida por europeos que, pese a la revolución, nunca detuvo sus operaciones. El tío Marcelino ingresó como obrero a la fábrica papelera de San Rafael, y en su ayate, cada vez que venía aquí a Huichapan, ahora en vez de cargar nuevas mercancías, cargaba familiares. Y se fue llevando a sus hermanos y a sus sobrinos en lo que familiarmente es conocido como la ayatada del tío Marcelino. Y fueron colocándose en la empresa papelera de San Rafael. El tío Marcelino tomó una decisión de vida, y es mantener los valores de su familia y también aprender a leer y escribir. Así es que con el tiempo se volvió el jefe de celulosa. El tío Marcelino se llevó a su hermana y su hermana tuvo a mi abuelo paterno, el mecánico Alfonso. Mi abuelo ya decidió ser técnico y le aprendió a la mecánica. Además de leer y escribir, decidió hacer cuentas. Se casó con mi abuela, Pola, y vivieron en un ambiente donde podían disponer de electricidad, agua, donde tenían una vivienda digna para vivir. Y en ese ambiente fue donde nació mi papá. Ese es mi papá cuando era pequeño. Éramos una familia de clase baja, obrera. Mi papá decidió siempre estudiar después de la primaria, la secundaria, y en los veranos se integraba a programas donde la fábrica de papel permitían que los hijos de los obreros aprendieran oficios. Así es que fue desde
poner el centro de los rollos de papel hasta manejar un camión. Cuando usar rollo de papel era un lujo aquí en México. Terminó la secundaria y sin más horizonte académico, mi papá decidió seguir estudiando y se incorporó a las filas del ejército mexicano en la Ciudad de México. Ahí conoció a mi mamá. La familia de mi mamá proviene de otro pueblito que se llama Mecameca en el Estado de México. Mi abuela hablaba náhuatl y se casaron. Y ahí nací yo. Ustedes saben que siendo hijo de soldado, desempeñaba varias misiones secretas. Hoy ante ustedes estoy revelando mi identidad secreta. Porque ustedes saben que Bruno Díaz es Batman, pero no sabían que Antonio Cruz era el Batiduende. Así es que entre cuarteles fui desarrollándome. Hasta que más o menos como a los 6 años, en la unidad militar de Ciudad de México, hice mi primer emprendimiento. Mi primer emprendimiento fue agrupar a una serie de amigos donde nos dedicábamos al servicio de tirar la basura. Tocábamos a las casas y le preguntábamos a la señora quien nos abría si quería que les fuéramos a tirar la basura. Nos daba las bolsas de basura y nosotros las montábamos en unos carros deslizadores de rueditas y las llevábamos hasta el contenedor de basura que estaba más o menos como a 1 kilómetro. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de 3 cosas. Si quieres emprender, siempre vas a necesitar amigos. Siempre que busques que la tecnología que desarrolles sirva a alguien más en su bienestar que no seas tú, vas a llegar más lejos. Y la otra es que lo fácil es desarrollar el prototipo, lo difícil es comunicarlo para venderlo. Fue un negocio utilitario desde el primer día y bastante productivo, pero no podía ser sustentable porque era totalmente ilegal. No teníamos permiso de residuo de desechos sólidos, obviamente no pagábamos impuestos y empleaba niños. Así es que con el tiempo fui estudiando siempre en escuelas públicas. Aquí estoy en Huichapan, Hidalgo, en la casa que está atrasito de la presa Rojo Gómez, con mis abuelos, entre maíz pulquero. Yo acompañé a mi abuelo a raspar. Mi abuela vendía pulque. Desgrané maíz. Y abajo está Silver. ¿Te acuerdas de Silver, pa? Hoy me acompaña mi padre. Me gradué de ingeniero y hice una carrera en compañías transnacionales. DuPont, Warner Lambert, Rexam, Icon Office Solutions. Siempre compañías Fortune 500. Toda mi vida, hasta la universidad, me eduqué en escuelas públicas. Hasta que, siendo presidente para América Latina de una compañía Fortune 500 hace 11 años, ganando 150,000 pesos base más bonos, con un carro de lujo, me corrieron. Porque hoy en día, el que lo hagas bien no significa que te puedan mantener en un empleo. Lo puedes hacer tan bien que haces que la empresa sea tan atractiva que la compra otra más grande y llegan y te dan las gracias porque lo desempeñaste extraordinariamente bien. Así es que sin empleo, con educación y valores, empezamos a emprender en lo que hace 11 años fue crear un dulce nutritivo para niños que tienen VIH-Sida en un albergue allá en Tlaquepaque. Siempre de la mano con universidades y centros de investigación, pudimos ir migrando al concepto de que el problema no es que comas o no nutrimentos.
No eres lo que comes. Eres lo que logras absorber de los alimentos que consumes a partir de una microbiota, de lo que antes se conocía como flora intestinal. Billones de bacterias benéficas, primer regalo de vida de tu mamá cuando naces, refuerzo en el abrazo amoroso cuando te da la lactancia, que te ayudan a absorber mejor los alimentos que consumes y que son tu primera línea de defensa. Así es que de dulceros, con buenas intenciones, nos convertimos en biotecnólogos. Desarrollamos 2 biotecnologías. La primera, usando herramientas como TRIZ, QFD y diseños de ingeniería, replicamos las condiciones biofísicas y bioquímicas del intestino. Y una vez que hicimos esto, generamos una base donde las bacterias probióticas podían vivir y sustentarse en una deliciosa gelatina. Como hasta el 2006 no se les había ocurrido ni a los alemanes, ni a los japoneses, ni a los gringos, lo patentamos a nivel internacional. Después nos dimos cuenta que esas bacterias benéficas, si las poníamos en una bioreacción, podían generar ciertas sustancias, como por ejemplo ácidos, enzimas y proteínas, que junto con nutrimentos podían modular funciones orgánicas en el cuerpo humano. Y esa fue nuestra segunda patente internacional. En ese momento éramos Premio Nacional de Tecnología por primera vez, Premio Nacional de Salud, caso de éxito de todas las incubadoras, pero no vendíamos lo suficiente. Y ahí es donde nos dimos cuenta que tener la molécula que va a curar el cáncer y el SIDA, o el dispositivo que te va a teletransportar, no es suficiente para lograr un éxito comercial. En un emprendimiento de base tecnológica, siempre vas a tener 2 retos. Esos 2 retos son simples. El primer reto es poderlo comunicar de manera simple y sencilla. Así es que nos costó 6 años poder encontrar cuál era la forma de comunicar una biotecnología que lograra ventas recurrentes para poder ser utilitario. Hoy les puedo decir que en Curago Biotech estamos convencidos de que no hay maravilla más extraordinaria en el universo que la vida en balance. Como nosotros lo vivimos y lo compartimos, es cultivando vida para poder ayudar a restaurar vida. Simplemente hacemos deliciosos alimentos funcionales. Alimentos que además de nutrir, pueden modular una función orgánica en el cuerpo humano. Así es que podemos ser un regulador de tu digestión, podemos reforzar tu sistema inmunológico, podemos también decrementar toxinas urémicas en pacientes con insuficiencia renal crónica, y entonces demorar su entrada a diálisis. ¿Qué tal un delicioso coadyuvante sabor mango colado para gente en quimio y radioterapia en retos de vida tan fuertes como el cáncer? Eso hacemos en Curago Biotech. Eso somos en Curago Biotech y ese es nuestro porqué. Siempre de la mano con los mejores centros de investigación y universidades del país. Si tú entras a la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, van a hablar de Curago Biotech. Si entras al MIT, van a hablar de Curago Biotech. Si entras a la Universidad de Santa Clara, California, vas a escuchar de Curago Biotech. Y aquí nos incubamos también en el Politécnico. Hemos hecho desarrollos con las principales universidades y centros de investigación del país. Hoy en día, esa cajita está en todos los Superamas y Walmart Supercenters del país, entre Yakult y Activia, en el más encarnizado de todos los anaqueles. Crecemos a doble dígito y ustedes todavía no ven un comercial de venta. Somos 2 veces más caro que el líder,
pero tecnológicamente nadie en el mundo hoy es mejor que nosotros para modular la función orgánica que prometemos y científicamente podemos demostrar. Vendiendo solo el 10% de lo que vende el líder Yakult, le producimos a Walmart el 30% de los ingresos que le produce el líder Yakult con todo su volumen. Hoy podemos conocer cómo se comunica nuestro producto. No tiene nada que ver con ecuaciones, no tiene que ver nada con tecnología, tiene que ver con sentimientos y con conectar. Aquí estoy con la mujer que hoy acompaña mi vida y con mi hija en Hamburgo. El año pasado fundamos Curago Biotech Estados Unidos. Y ayer, que ganó Trump, me decían mis socios en Brea, California, extraordinaria decisión poder hacer Curago Biotech en Brea, California. Extraordinaria decisión poder estar equipando una fábrica en Houston, Texas, con biotecnología mexicana. Porque si el Señor dice que les llevamos droga, pues nosotros les vamos a llevar salud. Si el Señor dice que nosotros tomamos sus trabajos, les vamos a llevar fuentes de empleo. Y si el Señor dice que los violamos, les vamos a llevar bienestar. Así es que hoy se sigue equipando la fábrica que va a producir la biotecnología en Estados Unidos para vender en Estados Unidos. Y esta foto fue tomada hace 3 semanas en Hamburgo. En Hamburgo, Alemania, porque nuestras patentes tienen títulos en Europa, en Estados Unidos, Brasil, Chile y México. Estamos en una entrevista en la Deutsche Welle, porque siempre que vas a los países desarrollados termina siendo así como una incógnita, decir, bueno, ¿cómo le hicieron los mexicanos para hacer una biotecnología que debimos de haber desarrollado aquí en Alemania, aquí en Estados Unidos? Y luego traen la osadía de venirla a transferir de allá para acá, probando un éxito comercial. Alguna vez en Alemania me dijo un cuate, traes los protocolos, traes las patentes, traes la evidencia del éxito comercial en Walmart en México. Antonio, ¿qué me dirías tú si un rubio de 2 metros de ojos azules llega a Guadalajara y te dice que trae los mangos más deliciosos cultivados en la selva negra aquí en Alemania? ¿Tú le creerías? No. Es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros cuando un mexicano viene y nos dice que trae un título de patente alemán con una biotecnología mexicana, éxito comercial en América. Pero lo han empezado cada vez a metabolizar mejor. Así es que aquí podemos ver cómo estamos con la mesa de negociaciones. Hemos firmado ya un primer convenio para poder transferir la biotecnología 100% mexicana ahora a Alemania, además de Estados Unidos. Mi hija Katia vive ya en Hamburgo y pasará al menos los siguientes 2 años de su vida allá, preservando una legacía que se inició en Huichapan, llenando un yate que sigue trascendiendo fronteras y continentes. Amigos míos, si hiciera una línea de tiempo, fíjense ustedes qué pasaría. Me voy a ir 100 años atrás, 1917, cuando el tío Marcelino toma la decisión de agarrar el ayate y como arriero desde Huichapan buscar nuevos horizontes. Justo en el momento en el que Francisco Villa seguía en luchas intestinas. Después la ayatada del tío Marcelino llega a la papelera, justo en el momento en el que la peor crisis, la guerra civil de España, trae a los refugiados. Cuando mi abuelo Alfonso y mi abuela Pola se casan,
que genera una de las peores crisis económicas justo antes de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Cuando nace mi papá, está la Guerra Cristera. Esa que no viene en los libros, pero que causó varias muertes. Cuando se enamoró de mi mamá y se casaron, estaba la Guerra Sucia y la bronca del 68. Cuando hacía mis incursiones como superhéroe, empezaba este país a vivir crisis recurrentes. Por eso nos trajeron el primer mundial de fútbol. Y después, cuando estaba seleccionando qué estudiar, el presidente de México secaba sus lágrimas ante una devaluación bestial, después de reconocer que ni como perro pudo defender la moneda. Justo antes de que el neoliberalismo hiciera presa, y poquito después de que líderes sindicales a los que les teníamos que poner subtítulos abajo porque eran tan viejitos que no se les entendía, nació mi primer hija, Katia, la que hoy vive en Hamburgo. Y en el 2000, ante una transición muy cuestionada, mi hija Scarlett se integró a la familia. Justo en el momento en el que la guerra contra el narcotráfico empieza una larga historia de muerte, que hoy suma más de 130,000 mexicanos, emprendimos. Y a mediados de esa guerra, fundamos Curago Biotech Estados Unidos. Hoy, ante crisis tan molestas como lo que pasó en Ayotzinapa, estamos haciendo la transición a Europa. Si en una sola hoja resumiera todo esto, tendría que evocar a la doctora Denise Dresser, una mujer a la que yo en lo personal admiro profundamente. Tiene un discurso histórico donde se para enfrente de los legisladores y con nombre y apellido cita a los de los grandes monopolios, cita a los dirigentes sindicales charros, cita a los políticos corruptos y cuestiona quién es quien dirige este país. La doctora hace una cita de un libro que se llama Good Capitalism, Bad Capitalism. Es un libro que explica cómo el capitalismo puede ser perverso para un país cuando es un capitalismo a partir de amiguismos, de compadrazgos, y cómo el capitalismo puede ser virtuoso cuando lo que lo dirige es el motor de la innovación para generar valor agregado. No la voy a emular a la doctora porque la grandeza no se imita, pero en no menos de 7 veces en su discurso cita buen capitalismo por innovación para generar valor. En esta sola gráfica vamos a poder ver lo que pasó en 100 años, desde que el tío Marcelino salió con su ayate de Huichapan, Jalisco, hasta que Katia Cruz reside en Hamburgo. No nos llamamos Slim, no nacimos en Las Lomas, tampoco en Atlacomulco. No somos de Nicolás de las Garza en Monterrey. Somos arrieros campesinos de Huichapan, Jalisco. Somos la familia Cruz. Y lo que nos ha tocado vivir en este país es, desde el tío Marcelino hasta Katia, 2 millones de muertos en la revolución, 250,000 muertos en la cristiada, 25,000 en la guerra sucia, 30,000 en el levantamiento en Chiapas y 135 en la guerra contra el narcotráfico. El peso que en el quehacer del tío Marcelino valía 2 pesos por dólar, ahora anda en los 20.
pero por ahí algún presidente hizo el artificio de quitarle 3 ceros a la moneda. Así es que si soy estricto, el peso se ha devaluado 10,000 veces. En lo que es el crecimiento, hemos tenido crecimientos promedio desde el tío Marcelino hasta Katia Cruz de solo el 3.92%, muy por debajo de la media, con una gran desviación estándar que lleva un rango desde épocas donde hubo un decrecimiento bestial en 1932 de 14.38, justo cuando mis abuelos salían como novios, hasta crecimientos récords en 1964 de solo 11%. Es lo más que hemos llegado a crecer en un año. ¿Y qué tal la devaluación? Hemos tenido, inflación. Hemos tenido inflaciones promedio de 14.57. Ha habido años donde la inflación ha sido 159% y en 1919 menos 20%. Hemos ido desde la dictadura de Porfirio Díaz, transitado por la dictadura perfecta del PRI, hacia una democracia cuestionada hoy en día. Siempre nos hemos educado en el sistema público. La familia Cruz siempre se ha educado en el sistema público, el que hay. Desde el charrismo sindical hasta una reforma educativa fracturada y cuestionada. Y hemos vivido desde una economía cerrada hasta una apertura neoliberal totalmente despiadada. Y aún así, la ayatada del tío Nicho, con ciencia y tecnología, llegó a Hamburgo. Con 3 factores claves. La primera es la educación. Mi padre me decía, el peor enemigo del hombre es la ignorancia. Hay gente que me dice, en Curago Biotech, ¿para qué son buenos? Y yo siempre digo, en Curago Biotech somos los mejores del mundo para 2 cosas. La primera es para reconocer nuestra ignorancia. Porque cuando reconoces tu ignorancia rápidamente puedes ir a la fuente del conocimiento, la universidad, el centro de investigación. La segunda cosa para la que somos extraordinariamente buenos en Curago Biotech es para reconocer nuestra ineptitud. Cuando tienes el conocimiento, normalmente te va a demandar tener una habilidad. Entre más rápido y con humildad reconozcas que eres inepto para desarrollar esa habilidad, más rápido vas a buscar quien la tenga y complementariamente hacer una sociedad o un trato para tomar una decisión en tu emprendimiento. Poder ser el dueño absoluto de nada o poder ser dueño parcial de algo muy grande. Así es que como se llega de Huichapan a Hamburgo es educándote. El otro valor que pasa de padres a hijos es la integridad. Sé íntegro, ten valores y créeme, el corrupto, el delincuente te respeta. Y la tercera es la bravura. El coraje. Somos mestizos y tenemos sangre india de la que nos enorgullecemos, sangre indígena. Nuestra piel es tostada. Y el coraje que generó el tío Marcelino cuando salió de Huichapan es la misma legacía de Katia buscando el joint venture con los alemanes de tú a tú. Amigos míos, en este país todos sabemos que hay políticos y empresarios que claro que se despiertan todos los días con la firme intención
de joder a México. Cabrones. Hay empresarios que nos han dicho en nuestra jeta: mi negocio es entretener jodidos. En este país hay empresarios y políticos que todos los días se levantan para ayudar a México, pero su capacidad es tan limitada que aunque no lo quieran, ¿qué creen? No hacen más que joder a México. Pero también hay empresarios, funcionarios, que sí construyen un buen México. Hay jueces que hacen que la justicia prevalezca por sobre el resquicio legal que permite la inmoralidad. Hay legisladores que escuchan a su gente y proponen buenas leyes. Hay gente en el poder ejecutivo que da servicio al ciudadano antes que sus intereses. Y habemos empresarios que pagamos impuestos y seguridad social y remuneramos a nuestra gente con dignidad, la capacitamos y la desarrollamos. ¿Por qué entonces frecuentemente me llaman y me pagan todos los gastos para visitar ciudades en México o fuera de México para decir esto? Porque pareciera que fuéramos lunares, pareciéramos que fuéramos casos aislados, no lo que pasa recurrentemente en México. Y ¿sabes? Lo que eclipsa el esfuerzo de los buenos mexicanos no son los dos bueyes que se levantan para joder a México y el otro que, aunque quiera, por su limitada capacidad, no hace más que joder a México. Lo que eclipsa es tu decisión y mi decisión de ser o no jodidos. Como arriero, como obrero, como campesino, como profesionista, como servidor público, como emprendedor, como empresario o empresario transnacional. Preocupémonos por cómo nos levantamos todos los días, porque si nos levantamos decidiendo ser jodidos, no habrá incubadora, ni tecnología, ni sistema, ni mercado que pueda con eso. Pero si nos levantamos con la firme convicción de no ser jodidos, así haya millones de muertos, así se devalúe el peso, así haya o no apertura comercial, siempre vamos a poder llegar a donde no nos propusimos. Porque cuando los mexicanos nos unimos, no movemos para bien México, movemos el mundo. Así es que aquí, tú y yo, hoy, aquí y ahora, tenemos una decisión de vida en este maravilloso foro. Una y una sola. Porque sabes, la grandeza no se copia, la grandeza se forja. Y hoy tú aquí conmigo eres eslabón de una dinastía que no nació en Atlacomulco, que no nació en San Nicolás de los Garza. Una dinastía que tiene hoy la decisión de impactar su vida y la de todos tus descendientes. Y esa decisión es no ser jodidos y hacer que el sueño mexicano viva en México, en Estados Unidos, en Europa o donde nos pare. Porque al final del día, tú y yo, aquí y ahora, arrieros somos. Y en el camino al éxito andamos. Soy licenciada en nutrición. Agradecemos mucho sus comentarios, mucho su conferencia. Y si alguno de ustedes tiene una pregunta, por favor,
está para responderla. Buenos días, doctor. Más que una pregunta, pues es un agradecimiento. De verdad que es todo refrescante, estimulante escucharlo. Esta inteligencia yo creo que está en México. A mí, Denise Dresser, también soy admiradora de ella. Sabemos esa fuerza, esa transparencia de poder decir las verdades que de pronto son lápidas en muchos lugares, que es imposible prácticamente hablar de eso. Agradezco su fuerza, su frescura, el valor para decirlas aquí en este foro, y gracias por la invitación que nos hace para ser un eslabón de este momento de valor. Bueno, también tengo que reconocerle que usted tuvo una hermosa cuna de 2 generaciones. Sí, yo también me contuve muchas veces para aplaudirle porque encontré muy valiosa su aportación en muchos sentidos. Y si no lo tuvimos antes, pues a lo mejor es el momento de empezar, ¿verdad? Gracias, le agradezco muchísimo, le agradezco de corazón al habernos compartido toda su experiencia de vida. Gracias. No, gracias a ustedes, y con que algunos de los que estemos aquí tomemos la decisión de forjar esa dinastía, de construir ese tejido social, es como se va a hacer la diferencia. No hay ningún mesías, no va a haber ningún presidente, no va a haber ningún funcionario que lo haga. No hay, no tienen la capacidad. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leticia Juárez Chávez, de la empresa COIPRE, Control Integral de Plagas. Mi pregunta es, todos los que tenemos una empresa y tenemos hijos, tenemos esa visión de que nuestros pequeños, nuestros niños, algún día sigan los pasos que de alguna manera nosotros hemos cimentado. ¿Qué consejos nos daría usted a los empresarios para involucrar a nuestros hijos y que con la misma garra que nosotros iniciamos y estamos creciendo un negocio, ellos también tengan esa visión de seguir con ese esfuerzo de sus padres? Gracias. Gracias. Yo creo que lo fundamental para una empresa, cualquier que sea, una empresa tradicional como la conocemos, una de base tecnológica, o la empresa misma que como intrapreneurship, como nos decía la doctora del Politécnico, se forja a alguien como empleado dentro de una compañía o de una institución, es tener claro el por qué. Tenemos que tener claro el por qué, el cómo, y lo más irrelevante es el qué. Muchas de las veces, y esto se relaciona inclusive con las capas de la corteza cerebral, para que podamos llegar a la gente tenemos que llegar a la parte sentimental, al cerebro primitivo, y eso se logra transmitiendo emociones. Y no podemos transmitir una emoción para involucrar a alguien de la familia o fuera si no tenemos claro un porqué. Cuando la gente se pregunta por qué año tras año Apple innova, Apple vende, ¿por qué no tiene nadie en un MP3 o un dispositivo de él? Dicen, es que Apple tiene bien claro su porqué. Su porqué de Apple es ser diferente. Como lo hace es integrando tecnología con arte para que la gente viva la diferencia. Por cierto, venden computadoras. Encuentre su porqué. En Curago Biotech, nuestro porqué es, estamos convencidos de que no hay experiencia más maravillosa en el universo que la vida en balance. ¿Cómo lo vivimos y compartimos? Es cultivando vida con ese primer regalo de vida que nos da nuestra mamá cuando nacemos, que nos refuerza en ese abrazo amoroso cuando nos amamanta, con nutrimentos para poder ayudar a restaurar vida. Por cierto, hacemos alimentos funcionales. ¿Le gustaría probarlos? Encuentre su porqué. Y si no es sus hijos,
arrastrará quien tome la bandera y siga en la legacía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el ingeniero Heriberto López, también de la empresa Coipre. Yo le tengo una pregunta. En una empresa de tanto éxito, va escalando eslabón por eslabón, va abriendo una nueva puerta. En esa puerta hay nuevos retos y cada reto representa tecnología, capacitación, pero lo más importante, y que a veces es lo más difícil, comercialización. Hay que hacer que la gente lo compre, pero además en esos eslabones hay barreras o obstáculos que siempre se nos ponen en el camino, piedritas, a nivel gobierno, a nivel competencia. ¿Cuál es la motivación para nunca dejar caer esa toalla? Porque cada vez que llega a un logro, el siguiente paso presenta obstáculos más difíciles que los anteriores. ¿Cuál es esa fortaleza para poder seguir sin desfallecer? Estamos convencidos que cuando se emprende buscando el beneficio de alguien más que no es uno, se llega hasta donde jamás nunca había uno pensado. Que cuando se emprende por el simple hecho de volverse rico, creemos que es algo bastante pobre. En Curago Biotech hemos estado a punto de cerrar innumerables veces. De hecho, siempre que me preguntan, Antonio, diles cuántas veces has estado a punto de cerrar, siempre digo, contando la de hoy. Y le puedo decir que una de las veces más difíciles, donde necesitábamos 300,000 pesos, era como el cuarto año, estábamos desgastados, viajaba en camión, no tenía dinero ni para comprar navajas para rasurar y la barba me sale bastante copiosa. En medio de el sinsazón, suena el teléfono y era una señora de Ocotlán, Jalisco. Me toca contestar a mí y le digo, bueno, me dice la señora, buenos días, ahí es donde inventaron el Ventro, la gelatinita muy rica con lactobacilos. Mi respuesta fue, sí señora, aquí fue, hasta de mala gana, ¿no? La señora le digo, ¿qué necesita? Me dice, no, nada más hablaba para poder felicitarlos por la gelatinita muy rica con lactobacilos. Ah, pues qué bueno señora, que le cayó bien. Dice, no, a mí no, a mi bebé de 11 meses se ríe más rápido. Ay, pues qué bueno señora, qué bueno que a su bebé le cayó muy bien. Yo pensaba por dentro, pues apúrele porque dentro de poco no va a haber gelatinita con lactobacilos ni para usted, ni para su bebé, ni para nadie. Y entonces la señora me dice, sí, porque fíjese usted que mi bebé de 11 meses se ríe más rápido cuando sale de su quimio. Y entonces colgué el teléfono, vi a mis socios y les dije, aquí se trata de conseguir 300,000 pesos y seguir. Entonces, lo que da la fuerza para levantarse todos los días y decidir, no voy a ser jodido, aunque el funcionario se haya propuesto hacerme jodido, aunque el empresario se haya propuesto hacerme jodido, aunque los que no tienen intención pero tampoco neuronas no dejen de hacerlo. Usted y cualquiera de nosotros tiene una capacidad irreductible de libertad. En la circunstancia que me diga, se lo digo como campesino, como arriero, como obrero, como soldado, como profesionista, como emprendedor y como empresario. Y esa libertad que tiene no se la va a quitar nadie. Así es que solo elija no ser jodido hoy, ni mañana, ni el resto de su vida y enfocar sus talentos en el bienestar de alguien más que no sea usted. Y se va a dar, se lo aseguro. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ya sería la última. A ver, por acá. Levantó la mano primero la dama. ¿No? Ok.
Bueno, buenos días. Mi Buenos nombre es Ricardo Enrique Zapata Gamboa. Vengo con un equipo, somos jóvenes emprendedores que queremos dar a conocer una idea, innovar, darle una oportunidad nueva a México. La verdad, le agradezco primero de antemano la plática que nos acaba de dar. Nos ha motivado muchísimo, usted nos ha levantado el ánimo muchísimo. Le agradecemos que haya hecho que este sueño que traemos cobre más vida el día de hoy. Y mi pregunta también el día de hoy es, nos hemos topado en el camino con muchas personas que nos ponen lineamientos a seguir. Y su conferencia el día de hoy no vi que tuviera esos lineamientos de que tienes que hacer un plan, tienes que hacerte de muchas partes que son metodológicas. Yo lo que quiero preguntar, ¿usted qué opina? ¿Es más importante una metodología o traer las intenciones y la creatividad de llevar a cabo algo para, como usted dice, no ser jodidos el día de mañana? La realidad es que no está peleado. La metodología es una herramienta, es la forma en cómo la utilizamos. Nosotros en Curago Biotech, por 7 años, tenemos 10, hicimos planeación estratégica. ¿Sabes cuál era nuestra misión, Ricardo? No. No morir. ¿Sabes cuál era nuestra visión? Cumplir la misión. ¿Sabes cuáles eran nuestros valores? 3. No mentir, no robar, no seguir perdiendo dinero. Entonces, cuando la herramienta es aplicada a lo que es neta, funciona. Cuando la herramienta es traspolada hacia lo que en estándares regulares tendría que ser, donde esperarías que la misión fuera ser el líder en México y en el mundo startupero de la biotecnología o de la aplicación que empieza no solo a no funcionar, sino a ser un lastre. Y ese lastre es lo que sientes. Entonces, usa las herramientas para lo que es neta. Si el asesor te lo cuestiona, cambia de asesor. Muchísimas gracias, se lo agradezco. Muchas gracias, doctor Antonio Cruz Serrano. A nombre del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo, queremos hacerle este reconocimiento por su participación y les pido otro gran aplauso para nuestro ponente, por favor. Y los invitamos en 10 minutos a quedarse a nuestra siguiente conferencia, Creación de Nuevos Negocios, con el director de Negocios de Innovación de GNP.